Amigos, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a este programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Nos da muchísimo gusto, como siempre, recibirlos en esta su casa del Instituto de Investigación Homeopática para tratar de temas que, como siempre, consideramos son de importancia para todo nuestro amable público que nos acompaña en cada uno de nuestros programas. Este día tenemos un invitado especial, que es nuestro gran amigo, el doctor Jorge Luis Oliva Loya. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Sí, y es precisamente esta mañana donde trataremos el tema de bioética y medicina, doctor, y por eso quisimos invitarlo. Es usted una persona que conoce mucho sobre el tema, y bueno, sobre todo tratar algunos puntos con nuestro público televidente que esta mañana nos hace el favor de acompañarnos. Doctor, y entrando de lleno a nuestro tema de esta mañana, que es la bioética y la medicina, ¿qué antecedentes podemos nosotros conocer acerca de la bioética? Muy bien. La bioética, como una disciplina, como un conjunto de conocimientos, en realidad es una disciplina bastante nueva. Es una disciplina que nace a mediados del siglo XX, tiene apenas 50, 60 años de existencia. Y esto obviamente que hace que sea una disciplina que está en crecimiento, que está en desarrollo, que está en investigación y que obviamente en algunos de los aspectos aún es controvertida. Esto es muy importante señalarlo porque es algo que no se ha terminado, que no se ha concluido, y de hecho pues sigue habiendo reuniones a niveles local, nacional e internacional en los que todavía se están definiendo algunas de las problemáticas que trata precisamente la bioética. La bioética se refiere básicamente a la relación que tiene el comportamiento del ser humano respecto al resto de los seres vivos, y esto pues es muy importante señalarlo, puesto que es una rama de la ética que precisamente se encarga del estudio, se encarga del conocimiento del comportamiento del ser humano. En ese mismo sentido, doctor, bueno, hablando de ramas de la salud, ¿qué materias o qué profesiones relacionadas con la salud se incluyen en la bioética? Bueno, sí, es muy interesante su pregunta porque efectivamente la bioética tiene relación con todas las disciplinas del conocimiento, es decir, no está limitada a cierto tipo de disciplinas del conocimiento, tiene relación con todas. Yo diría que no hay ninguna rama del conocimiento que se escape a ser vista desde un punto de vista ético o bioético. En el caso de las ciencias de la salud, por supuesto, desde un punto de vista bioético. En lo que a nosotros se refiere en las ciencias de la salud, en todas las ramas médicas, la bioética obviamente que es una problemática muy álgida, que es una problemática muy en boga, que está en constante evolución y discusión. Y efectivamente dentro de las disciplinas médicas la bioética tiene mucha injerencia en todo lo que es, por ejemplo, la clínica, a la hora de la aplicación de ciertos procedimientos médicos o de cierto tipo de técnicas terapéuticas. Es muy importante seguir o guiarse por una conducta ética adecuada, que es la bioética. Por otro lado, también en las disciplinas médicas o en las disciplinas de las ciencias de la salud, la bioética es muy importante en la rama de la investigación. La investigación obviamente que debe de guiarse de acuerdo a los principios de la ética, y esto obviamente que influye mucho en las disciplinas de la ciencia de la salud. Entonces, prácticamente en todas las disciplinas de las ciencias médicas tiene injerencia la bioética. Ya no digamos en la genética, por ejemplo, o en otras áreas muy específicas de la medicina, pero definitivamente no está limitada la bioética a algún tipo o alguna disciplina en específico. Yo creo que incumbe a todas, y todas deben de tener en cuenta precisamente el hecho de que deben de seguir deben de guiarse por una serie de lineamientos dictados por la bioética. Usted acaba de hacer mención de algo que a mí me parece muy relevante. Cuando hablamos de
aquellas ramas del conocimiento, de las ciencias que tienen que ver con la bioética, pues inmediatamente debemos de pensar que todas deben de regirse por una serie de principios, como usted también ahorita mencionó. Estos principios, bueno, son los que rigen el actuar de todas y cada una de las ciencias o de las ramas de las que se hable. Entonces, en ese sentido, en la bioética, ¿cuáles son los principios que la rigen? Muy bien, fíjese que a raíz del surgimiento de la bioética, como acaba de mencionar a mediados del siglo XX, es muy importante, y quiero decirle que esto surge como consecuencia de lograr un control, una perfecta guía de conducta respecto a cómo aprovechar de la mejor manera los avances tecnológicos que se suscitaron a partir de ese entonces. Y efectivamente, a raíz de esto, hubo necesidad de crear los principios universales de la bioética. Los principios universales de la bioética básicamente están reconocidos en general y globalmente son 4. Estos principios de la bioética, afortunadamente todas las disciplinas del conocimiento las aceptan y las proclaman y tratan de respetarlas. Estos 4 principios son la no maleficencia, es decir, el no causar daño a la sociedad, al hombre o a la misma ecología que nos rodea, a nuestro medio ambiente. La beneficencia, que es el procurar el mejor beneficio también al individuo, a la sociedad o al medio ambiente. La libertad o la autonomía o libertad de decisión es otro principio muy importante en la bioética, que toma en cuenta precisamente al individuo como tal para que sea capaz de decidir. Y la justicia es el tomar en cuenta que a cada quien le corresponden cierto tipo de derechos y cierto tipo de situaciones por el solo hecho de encontrarse en nuestro medio. Estos 4 principios guían, es el proceder a través del cual debe de guiarse la bioética. Quiero decirle que son principios generales que en realidad, cuando se observan en forma adecuada, dan nacimiento precisamente a una serie de conocimientos que van a regular el comportamiento del ser humano. Si nosotros nos fijamos muy bien en dos de estos principios, como son la no maleficencia y la justicia, son principios que dan origen a una forma de hacer ética de una forma global, es decir, en una forma global que abarque la mayor parte de los aspectos de una sociedad o de un conjunto de sociedades. Y esto es lo que se conoce y esto es lo que se plasma como el derecho. El derecho en realidad tiene su origen en la no maleficencia y en la justicia, que son 2 principios de la ética muy importantes. Pero también estos principios de la bioética dan nacimiento a otro tipo de comportamiento o a otro tipo de conocimiento o a otro tipo de forma de ver las cosas, como son la moral. Si nosotros conjuntamos o nosotros ponemos énfasis en la beneficencia y en la autonomía o en la libertad de decisión, estos 2 principios de la ética dan origen a lo que es la moral. La moral en realidad trata de regular, nosotros en términos de bioética se le conoce como la ética de los máximos, trata de llevar al ser humano a una situación en la que pueda aportar algo más para los demás en forma libre y sin obligar a nadie. Entonces, esto es muy importante tenerlo bien en cuenta, porque siguiendo los principios de la bioética podemos entender la creación del derecho y podemos también entender el por qué surge la moral. Estos 4 principios, afortunadamente, todas las disciplinas de la ciencia lo reconocen como los principios fundamentales de la bioética, y yo creo que si nos guiáramos en ellos, podríamos muy bien definir cuáles serían las conductas bioéticas a seguir en todas las disciplinas y, por supuesto, en las ciencias de la salud. Cuando se habla de esa reglamentación de la ética, del derecho, de lo que usted acaba de mencionar, doctor, entonces podríamos entender que la bioética se ha orientado
a imponer límites a todas aquellas acciones que se realizan en el campo de la investigación, porque pues si bien usted lo acaba de mencionar, debemos de entender que pues hay manipulación de seres vivos y estamos hablando de plantas, de animales, de diversas especies. Entonces con esto se trata de imponer límites, porque de otra forma creo que estaríamos en el riesgo y en el peligro de que cualquier persona pudiera realizar esas manipulaciones sin considerar las consecuencias que pudieran ser graves para el ser humano o para cualquier especie viva. Muy interesante su pregunta, su comentario, porque sí, efectivamente, la bioética surge como una necesidad social, en el sentido de que, dado el auge, el avance de la tecnología en el siglo XX, se hizo necesario regular precisamente la aplicación, y a la aplicación práctica de estos avances fue necesario regularla, porque desde la manipulación, como usted lo dice, en cualquier orden, pero sobre todo en el orden biológico, en el orden molecular o en el orden genético de algunas especies, requieren una mayor profundización, y son conocimientos que no están concluidos, son conocimientos de los que todavía no tenemos evidencias finales, de los que todavía no tenemos conclusiones, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto no podemos estar, o no se puede permitir la sociedad el darles rienda suelta y que cada quien lo pueda hacer a su libre albedrío, y que esto de alguna manera vaya a repercutir a corto, mediano o largo plazo en una forma negativa dentro de la sociedad, porque hay que tener muy en cuenta que los principios de la bioética, lo primero, y tal vez el principio más importante de la bioética, es la no maleficencia. La no maleficencia es precisamente el cuidar, el resguardar, ya sea desde un punto de vista biológico, psicológico, jurídico o de cualquier otra manera, resguardar la vida. Entonces, al tener en cuenta esto y darnos cuenta que no debemos de producir ningún daño que vaya a repercutir en los seres vivos, yo creo que tenemos muy claro, y debería de tenerse muy claro, el hecho de que ciertas conductas o ciertas tecnologías o ciertos conocimientos pueden ser utilizados en forma negativa para que violen este principio. Entonces, definitivamente, yo creo que lo que acabo de plantear es una situación muy, muy importante. Sí, la bioética surge como una necesidad para limitar la aplicación práctica de los conocimientos que tan vertiginosamente se han estado dando en las últimas décadas. Bueno, como usted también mencionó hace un momento, siendo la bioética una disciplina pues realmente nueva, nos dice usted que tenía 50 y tantos años, ¿cuántos? De hecho, quiero decirle que la bioética se considera realmente el nacimiento de la bioética en 1971, a raíz de algunos problemas que hubo en Norteamérica, y es en realidad cuando nace la bioética como una disciplina de conocimiento. Por supuesto que hay antecedentes previos. En 1946, por ejemplo, en Nuremberg ya había algunas declaraciones, o las declaraciones de Helsinki en el 64, cuando trataba de hacerse o de limitarse el comportamiento, sobre todo en el área de la investigación, pedir consentimiento informado, seguir las reglas del comportamiento en algunos seres. Entonces, todo este tipo de situación ya estaba de alguna manera previsto, pero todavía no nacía la bioética. La bioética nace a raíz de varias consecuencias, sobre todo con el estudio de la genética, del genoma de las diversas especies, y en especial en el ser humano, y esto es lo que llevó a plantear ya los problemas propios de la bioética como una situación a regularse, no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista moral. Y ese que precisamente podríamos decir que me adivinó el pensamiento cuando yo le preguntaba hace un momento, siendo pues podemos decir que reciente la bioética, yo me quiero imaginar que el ser humano, toda la población mundial, volteó a ver esta rama cuando desde los acontecimientos de la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial, donde se experimentó
forma aberrante con el ser humano, cómo se manipularon muchas armas químicas. Yo creo que ahí fue cuando la sociedad empezó a considerar que era ya de un asunto de carácter de interés mundial el tener que regular todas estas manipulaciones que estamos hablando. Y como usted ya bien lo dijo, pues ya hubo los códigos y declaraciones de Helsinki, de Nuremberg, de Tokio, y se vio la necesidad de establecer códigos. Precisamente estos son códigos especificados en cada uno de estos países, doctor. Entonces yo creo que ahí radica mucho la importancia del auge que ha tenido la bioética y más en los tiempos actuales. Sí, claro, claro. Fíjese que acaba de tocar algunos aspectos muy, muy importantes y qué bueno que los puntualizó, porque sí, efectivamente es donde nace la bioética. Cómo en la Segunda Guerra Mundial se experimentó en forma atroz con seres humanos, con razas completas, y esto definitivamente no podía quedar en el olvido y tenían que tomarse cartas en el asunto. Cómo se manipuló la ciencia también en perjuicio de la humanidad, la creación de las bombas atómicas, la creación de armas nucleares, todo este tipo de situaciones de alguna manera hicieron que todas las sociedades pusieran énfasis en que esto debería de tener un control, y un control adecuado y un control supervisado desde todos los aspectos, ya sea desde el punto de vista de derecho internacional o de derecho propiamente dicho, y también del regular desde el punto de vista biológico algunos aspectos, en el aspecto médico. Entonces sí, definitivamente la bioética como rama del conocimiento está aún en un desarrollo muy acelerado, precisamente porque las investigaciones y los avances tecnológicos no han cesado, por el contrario, son cada vez más frecuentes y más vertiginosos. Inclusive se ha pensado en que se tiene que llegar un momento en el que se tenga que regular precisamente desde el punto de vista ético no solo los aspectos biológicos, sino los aspectos tecnológicos propiamente dichos. Ya algunos países han tomado cartas en el asunto respecto a regular el uso de las computadoras, de los robots, de los diversos medios tecnológicos o digitales que tenemos en la actualidad para precisamente evitar daños posteriores al ser humano o a la sociedad en su conjunto. Ahora bien, por otro lado, podemos considerar que de los problemas más comunes que se presentan o que se tratan o se tocan en todo lo que es investigación o en la parte médica, tiene que ver con los problemas éticos de investigación epidemiológica, por ejemplo. La epidemiología es una rama en la que yo creo que con más frecuencia se tienen que tocar esos aspectos de la bioética. Por ejemplo, en alguna ocasión, platicando con uno de sus invitados, mencionaba, por ejemplo, el consentimiento informado que debe tener un paciente. ¿Qué problema se presenta ahí? Un problema de tipo ético, doctor. Sí, es muy interesante lo que acaba de mencionar, porque sí, se está abocando a un aspecto exclusivo de la bioética. La bioética yo creo que es un aspecto muy, muy importante, de relevancia primordial en lo que es la investigación. La investigación no se puede desarrollar arbitrariamente, debe de existir una serie de reglas, una serie de comportamientos que estén bien establecidos para evitar en lo más posible los daños que se puedan causar con cualquier tipo de investigación, no solo con la epidemiológica o la investigación clínica, no, con cualquier tipo de investigación hay que regular. Y en base a esto, y creo yo que es un paso fundamental, porque las instituciones que se dedican a la investigación deberían de contar todas con un comité de bioética. El comité de bioética tendría la función de supervisar que todos los principios de la ética estén siendo aplicados en cualquier investigación que se va a desarrollar. Entonces, los comités de bioética en general yo considero que son una herramienta muy, muy importante que deberían de tener mucha mayor
presencia, mucha mayor autoridad, mucha mayor influencia, no solo a nivel interno de las instituciones que hacen investigación, sino también que tuviera repercusión a nivel social a través de leyes o a través de decretos o a través de, no sé, de qué manera hacerlas más presentes y de alguna manera influir en la sociedad e influir en que la investigación y todos los desarrollos tecnológicos a la hora de aplicarse precisamente se guíen con los principios de la bioética. Entonces, muy, muy importante, yo considero que no solo en la investigación epidemiológica, pero sí en cualquier investigación, el nacimiento de los comités de bioética a nivel interno deben de prevalecer, deben de tomarse muy en cuenta y obviamente que debe de estimularse la creación de más comités para que de esta manera se tenga una buena aplicación de los conocimientos o las tecnologías que surgen con las nuevas generaciones en las últimas décadas. Por otro lado, también las investigaciones que se están realizando actualmente, sabemos que existen ya enfermedades nuevas que podemos considerar como nuevas o que apenas se están descubriendo o que incluso se están propagando ya más en la sociedad, y esto pues indudablemente obliga a todos los científicos del mundo a trabajar para encontrar remedios, curas o tratamientos efectivos contra esas enfermedades. Pero dentro de estas serie de trabajos que se tienen que realizar, pues indudablemente que también se están corriendo ciertos riesgos de tipo bioético, pero uno de los principales creo yo que debe de ser la protección de la intimidad y la confidencialidad de los datos en cuanto se trata de seres humanos, porque si alguna persona que cuenta con un padecimiento grave o que pueda ser altamente contagioso, si llega a dar a conocer por las personas que están investigando, pues seguramente se va a perjudicar a esta persona. Entonces yo creo que ese también sería un problema que tendría que tratarse de manera muy, muy puntual, ¿no, doctor? De forma ética, vamos. Sí, muy bien. Acaba de tocar también un punto muy, muy, muy importante. Sí. Yo creo que dentro de los principios de la bioética está un principio fundamental que debe de ser respetado. La autonomía o la libertad de decisión es un principio muy, muy importante de la bioética y por supuesto que tiene injerencia respecto al ser o al individuo que está sometido o que está participando en una investigación. Y esto es muy importante porque sí, efectivamente, si nosotros estamos hablando de no maleficencia, de beneficencia, de autonomía y de justicia, tenemos que tener muy en cuenta que el individuo tiene sus propias garantías y esas garantías hay que respetarlas. Entonces, yo creo que, nuevamente insisto, en que los comités de bioética deben de ser los encargados de, en casos muy específicos, delimitar hasta dónde, cuándo y por qué se van a desarrollar determinadas acciones. Ahorita que estaba usted hablando, también me vino a la mente el hecho de que también dentro de los principios de la bioética, si bien cuando se experimentan animales, ellos no tienen la autonomía ni la libertad de decisión, sin embargo, si ellos no pueden decidir, yo creo que los otros principios muy bien pueden salir al rescate de los aspectos biológicos y fundamentales de estos seres vivos. Entonces, tenemos que procurar, en primer lugar, no hacer daño, en segundo lugar, buscar su beneficio y en tercer lugar, ser justos con el trato que se les da, aunque no tengan libertad de decisión. Yo creo que esta debería de ser la conducta que deberíamos de seguir también en la investigación con animales. Entonces, también hay que estar pensando en eso. Inclusive con la cuestión ecológica, con el medio que nos rodea, deberíamos de seguir los mismos principios, es decir, el no hacerle daño, el tratar de beneficiarlo, el proporcionar a ese medio o a ese ambiente lo que le corresponde, también sería una forma de aplicar la ética y la bioética en nuestro entorno, a nivel ecológico. Y esto yo creo que muy pocas organizaciones realmente
toman en cuenta este tipo de principios de la bioética. Yo creo que, como usted bien mencionó, doctor, es muy, muy importante que se formen estos comités de ética en todas las áreas que ya tocamos hace un momento, pero también podemos entrar aquí como que en un conflicto, en el sentido de que se presentan los conflictos de intereses. Yo creo que la ética ahí juega un papel sumamente importante, porque en aras de la investigación y muchas veces de los intereses económicos se falta esa ética que se debe de observar en todos los procesos de investigación, o en los casos, por ejemplo, de producción de, no sé, de elementos médicos, con tal de beneficiarse económicamente. Yo creo que eso es uno de los principales conflictos de intereses que puede haber, ¿no?, en la ética. Desafortunadamente, y gracias a una serie de aspectos de índole social, político y de otra índole, nuestra sociedad ha ido cambiando los valores que la guían, los valores que la hacen sobrevivir, y desafortunadamente sí, existe una serie de valores que no corresponden, no llevan, no tienen correspondencia con los principios de la bioética. En la actualidad, sí, desafortunadamente se da más valor a intereses económicos, por ejemplo, o a intereses políticos, o a intereses de poder, en lugar de a los intereses realmente biológicos o realmente psicológicos de las personas, o realmente sociales del medio ambiente, de una comunidad o del mismo ecosistema. Y esto obviamente que ya es entrar en discusiones de otro tipo, porque definitivamente es a lo que me refería yo cuando hablo del hecho de que la bioética es una rama que sigue en expansión, que sigue siendo controvertida y que lo seguirá por mucho tiempo mientras exista toda esta diversidad de opiniones y todo este crecimiento en otro sentido desde el punto de vista social y político. Entonces, definitivamente son aspectos que no podríamos todavía dejar como sentados, pero sí tener en cuenta que existen cierto tipo de comportamientos del ser humano que transgreden precisamente los principios de la bioética, y muchos de ellos entran en este tipo de situaciones, desde el aspecto económico y político, que desafortunadamente no han llegado a madurar lo suficiente como para decir que se están guiando por un código de ética que los haga realmente útiles y no maleficientes para los individuos o para la sociedad. Ahora, de acuerdo a lo que usted comenta, doctor, entendemos que los países que llamamos nosotros de primer mundo, los países desarrollados, pues cuentan con toda la tecnología y la capacidad económica para llevar a cabo todos los estudios que se requieren, pero también tenemos que considerar que hay países en vías de desarrollo que están realizando investigación. Entonces yo creo que aquí sería importante, o también sería interesante, en que se establecieran normas cada vez más estrictas, ¿no?, relativamente a estos procesos de investigación. Fíjese que, aunque es cierto en parte lo que usted plantea, yo pienso que no hay que tratar de limitar la investigación. Lo único que hay que tratar es, y esto sí, yo lo diría en una forma muy categórica, el hecho de que a quienes se dediquen a la investigación, darles una información bien adecuada, informarlos desde el punto de vista del conocimiento, precisamente de qué es la bioética, es decir, que haya una educación muy sólida para el investigador en cuanto a la bioética. Yo creo que esto nos ahorraría infinidad de sorpresas que pueda tener una investigación. Si el individuo que hace investigación, si el individuo que está desarrollando nuevas tecnologías o nuevos conocimientos tiene una formación ética adecuada, una formación ética profunda, yo creo que no se corre riesgo y no se limita la investigación,
porque él sabría cuándo, dónde y hasta cuándo sería aplicable el nuevo conocimiento, o el cuándo también sería aplicable. Entonces, yo pienso que ahí, más que limitar y más que crear leyes que restrinjan la investigación, yo creo que hay que crear leyes que eduquen en forma sólida al investigador. Yo digo que el investigador debería tener la primera formación, la más sólida información, debería de ser en bioética, precisamente. El primer curso y las primeras orientaciones deberían de ser sobre bioética, para que todo lo que surge de ahí llegue o se aplique en una forma adecuada, con principios bien fundamentados. Doctor, y a manera de conclusión, ¿qué nos podría usted decir acerca de la bioética relacionada con los temas médicos? Bueno, yo quisiera decirle que es un tema muy amplio, es un tema que desafortunadamente no está concluido y que se encuentra en el debate diario de todos los días y en todas las esferas. A mí me gustaría que en otro programa tocáramos algunos aspectos relacionados muy específicamente con las ciencias médicas respecto a problemas bioéticos que tienen mucha relación, una relación muy íntima con las ciencias médicas. Me gustaría que en una ocasión específica tocáramos aspectos bien específicos de la bioética médica, como por ejemplo el aborto, la eutanasia, el trasplante de órganos, la clonación, todo este tipo de problemática que ha surgido en el área de la salud, o en las áreas de la salud, creo yo que no están terminados y sí tienen mucho para dónde crecer, mucho conocimiento se puede aportar para que estos problemas lleguen a un mejor término o tengan un conocimiento más profundo y se difundan de forma adecuada, de una forma más amplia. Entonces, todo este tipo de problemática que acabo de mencionar atañe a la bioética en las áreas de la salud. Entonces, sí sería muy importante tocarlos para poder, establecer hasta cuáles son las limitaciones que debe tener un profesional de la salud en la aplicación, ya sea de sus tecnologías diagnósticas o de sus tecnologías terapéuticas o sus tecnologías preventivas para mejorar precisamente a la sociedad, al ser humano en forma individual. Pues, doctor, seguramente que tomemos muy en cuenta esta propuesta, que nos parece también muy interesante. Seguramente a nuestro público televidente también estos temas que usted acaba de mencionar los tomaremos muy en cuenta, porque creo que son muy actuales. Sobre todo nos darán mucha luz acerca de las dudas que tengamos respecto de ellos, y seguramente estaremos invitándolos para que nos acompañe nuevamente a este programa. Y bueno, amigos, es así como damos por terminada la emisión de este día de nuestro programa de Medicina Inocua, agradeciendo nuevamente, como siempre, la presencia del doctor Jorge Luis Sullivan Loya. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Claro, gracias. Y está invitado para la próxima con esos temas que usted nos ha propuesto. Claro que sí. Y a ustedes, amigos, agradecerles nuevamente, como siempre, la presencia, de su presencia en nuestro programa, y esperándolos para la próxima, que seguramente también estaremos seguros que estarán con nosotros. Por lo pronto les agradecemos mucho su atención y los esperamos en la próxima emisión. Muchísimas gracias y muy buenos días.